Conocí la obra freudiana eh, alrededor de los 18 o 20 años, siendo estudiante de abogacía eh, y estudiante en grupos privados de filosofía y de marxismo. Esto tiene que ver con un compromiso político-social muy importante de parte mía. Un día quería escuchar a un sociólogo muy importante de esa época, Oscar Landi. Voy a la Facultad de Filosofía y Letras, tengo un acto fallido, en vez de entrar en un aula, entro en otro aula, y producto de ese acto fallido escucho una clase teórica, el profesor titular de la cátedra de psicoanálisis Freud, de la cual yo he pasado a ser titular después de muchos años, he pasado a ser titular de esa misma cátedra, así que ahí ya se puede ver el impacto que ha tenido. Me encontré con ese hombre, don León Ostrow, y estaba hablando él de Tótem y Tabú. El impacto fue tan grande, que no volví a la Facultad de Abogacía, no continué estudiando abogacía. Me inscribí en la Facultad de Psicología, tuve que hacer otro ingreso, y comencé mi primer análisis. Ese fue el impacto. Y el texto, como les dije que él estaba trabajando, era Tótem y Tabú. Ese texto reapareció de un modo muy importante en el último tramo de mi último análisis, el que me llevó al final de análisis y a hacer el pase y ser nominado a él. En ese sentido, esto me permitió ese encuentro, ese texto de Freud. Después de varios años, el encuentro con la obra de Lacan me permitió aquel que había sido, fue mi profesor de filosofía y marxismo, Raúl Sciarretta, porque él también enseñaba psicoanálisis, enseñaba Lacan. Yo tenía cierto rechazo ideológico por Lacan, hasta que él me mostró un libro del Seminario 11, precisamente el capítulo 10, donde Lacan se refiere al Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio cometido por los nazis. Y ahí hay una frase que me impactó, dice que las categorías hegeliano-marxistas no terminaban de dar cuenta, daban cuenta de muchas cosas, pero no terminaban de dar cuenta del sacrificio de los dioses oscuros que representó el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empecé a estudiar Lacan y no paré de hacerlo. Entonces, entre esos dos encuentros y mi primer análisis, efectivamente, finalmente toda la trayectoria me llevó a que me convirtiera en alguien que se la pasa realizando una lectura herética permanente de la obra de Freud. ¿Sí? Una lectura hereje de la lectura de la obra de Freud, ubicando cuestiones que están en Freud pero que han quedado veladas, desconocidas, por falta de información, por resistencia, por taponamientos ideológicos, por lecturas facilistas, vulgares. Me he dedicado y me sigo dedicando a hacer una lectura herética de la obra de Freud, es a partir de la última enseñanza de Lacan y de cómo lee la última enseñanza de Lacan Jacques Alain Miller, que fue mi último analista. Bueno, Freud inventa el psicoanálisis en la misma época, en el mismo ámbito geográfico-cultural del ex imperio austrohúngaro, y ahí se produce con una simultaneidad impresionante
la creación del psicoanálisis, el desarrollo del marxismo, Carlos Marx, y ahí empieza a surgir el huevo de la serpiente del nazismo. En un mismo ámbito geográfico-cultural empiezan a surgir estos discursos tan potentes de todo el siglo XX y que lo vemos en este siglo también presentándose de diferentes maneras. Creo que el psicoanálisis ha aportado y aporta de un modo contundente para poder no solo operar con el padecimiento de los sujetos uno por uno en la práctica analítica como tal, sino que el psicoanálisis ha implicado un aporte muy grande para poder comprender fenómenos sociales, como en ese maravilloso texto que es Malestar en la cultura. Pero hay muchas cosas que solo se pueden pensar en el campo de lo social, de lo político, a partir del concepto de pulsión de muerte de Freud. El concepto de pulsión de muerte de Freud es donde ahí Freud atraviesa un límite que tenía, porque para él el reinado era el principio del placer y tiene que hacer un atravesamiento en su propia posición subjetiva para poder ubicar que el aparato psíquico de los seres humanos está regulado por más allá del principio del placer, la pulsión de muerte, y que solo con ese concepto se puede explicar el goce que genera la masacre, las matanzas, los genocidios, los holocaustos, los femicidios, el enriquecimiento estúpido, idiota de un grupo de millonarios a escala mundial que levantan al dinero como si fuera el fetiche de la época que podría proteger de la castración, que podría anular la muerte, que podría anular el padecimiento, y un pequeño grupo de millonarios que someten al hambre y al escarnio a millones de seres en todo el mundo, y todos gobernados por ese significante estúpido del dinero al lugar de fetiche, y la promoción a escala mundial del canalla como ídolo de esta época. Y tuvo alcance y lo sigue teniendo porque también puede dar cuenta de un modo realmente muy preciso de algo que estamos padeciendo, y en nuestra Argentina lo vemos todos los días de un modo grotesco, banal, terrible, siniestro, los femicidios, ¿sí? El femicidio como una de las respuestas a la caída también en nombre del padre, porque efectivamente ha caído el patriarcado, pero esto no quiere decir que haya caído la pasión oscura desde la norma macho. Más bien vemos un acrecentamiento de la dimensión del falocéntrica, y permanentemente vemos por televisión un fenómeno atroz de la asesinada de cada día y el show televisivo que se arma alrededor de semejante barbaridad, y donde participan familiares y participan amigos, y el gran show televisivo que pasó a ser un show con la asesinada, la violada de cada día. Y ahí yo hago un llamamiento a los varones, varones y heterosexuales, que se impliquen total y absolutamente en relación a este problema. No es solo un problema de las mujeres. Los varones y los varones heterosexuales se tienen que implicar no solo yendo a las marchas. No puede seguir ocurriendo esta barbaridad que está ocurriendo. De cada día se viola y se mata una chica. ¿Y dónde están los amigos, los padres, los familiares de esa chica? ¿Dónde estuvieron durante todo el tiempo que sabían que esa chica estaba siendo amenazada? Estamos enseñando psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires. En mis cátedras
pueden enseñar muy bien, perfectamente. Sé que ha habido en otras cátedras cuestionamientos por parte de grupos feministas a partir de ciertas lecturas chatas o ideológicas que se hacen en algunos lugares de la obra de Freud. Ha habido críticas, las hay fundamentalmente de diversos grupos feministas a aspectos de la obra de Freud, pero jamás nos ha ocurrido a nosotros en mis cátedras. Y la cátedra, una de ellas es Psicoanálisis Freud, es toda la obra de Freud. Jamás hemos tenido ninguna cuestión crítica ni cuestionadora en absoluto, porque esa lectura herética que hacemos nos permite ubicar todo aquello que en la obra de Freud ha aportado y sigue aportando aún para poder entender lo femenino como tal, lo femenino más allá del imperativo de la lógica fálica. Y esto está claramente en Freud, lo mostramos, lo leemos, lo demostramos. No quiere decir que Freud no tuviera la captura del límite fálico por la época en que él produjo. Efectivamente, como Carlos Marx pudo desarrollar su teoría de la plusvalía en la época en que lo pudo hacer. Hoy la acumulación de dinero sobre dinero, ¿sí?, no lo pudo visualizar anticipadamente Carlos Marx. Y la teoría de la plusvalía no por eso se volvió caduca, bajo ningún punto de vista. Ahora no es enriquecimiento por producción, como lo ubicaba generalmente Carlos Marx. Bueno, en Freud tenemos los impases en su obra del límite fálico, pero también tenemos muchos lugares donde Freud va más allá del impas fálico. En el mismo texto, Análisis terminable e interminable, en el mismo texto que habla sobre los finales de análisis, en el último párrafo, Freud se va a referir a ese gran enigma que da para él de la feminidad. Y lo dice textualmente. No estaba resuelto la cuestión con el límite fálico, bajo ningún punto de vista, y aparece en muchos lugares. Yo he trabajado con este criterio el texto maravilloso de Tótem y Tabú, el tabú de la virginidad, ¿sí?, y muchos otros textos de Freud, donde Freud nos permite ubicar claramente cómo la cobardía para encontrarse con lo femenino como tal, como lo femenino como aquello que va más allá del campo fálico, genera angustia, genera violencia desde el campo fálico, ¿sí? El tabú de la virginidad es clarísimo y Tótem y Tabú también es clarísimo, para tomar solo dos ejemplos, ¿sí? Como el encuentro con lo femenino como tal, para más allá de género, no tiene que ver con una cuestión de género, lo femenino más allá de lo hetero, de lo homo, de cualquiera de las denominaciones, el encuentro con lo femenino con un goce más allá de todo ordenamiento en el campo del significante y del significado. Va más allá de los efectos de significación. Lo femenino como radicalmente fuera del sentido de la cobardía neurótica. Así que enseñamos psicoanálisis y enseñamos Freud sin ningún tipo de inconveniente, al contrario, con un gran entusiasmo. Ahí, en principio, no me gusta que se pongan en un mismo lugar cercano las neurociencias y las corrientes feministas. Tengo un amplio respeto por las corrientes feministas, un absoluto respeto. Tengo mis acuerdos y mis diferencias, ¿sí? Porque efectivamente para el psicoanálisis no hay género, no existe el género ni masculino, ni femenino, ni travesti, ni transexual, no existe el género. Cada uno en forma singular tiene una posición sexuada por una fijación infantil y por efectos de identificaciones.
y cada posición sexuada es absolutamente singular. No existen dos personas en el mundo que tengan una misma posición sexuada. Para el psicoanálisis es así, es radicalmente singular, ¿sí? Luego se producen los lazos vía el amor, pero no hay dos personas en el mundo con la misma posición sexual. Para el psicoanálisis esto es así, y no es un descrédito de las luchas de los feminismos, para nada, es un aporte valiosísimo en la línea del respeto a los derechos humanos de cada uno en su singularidad y fundamentalmente del respeto más absoluto a lo que se presenta como lo radicalmente otro, lo radicalmente distinto, lo que no entra en la norma, lo que no entra en el molde, ¿sí? El respeto más absoluto a esa radical diferencia. Esto respecto al feminismo. Las neurociencias es otra cosa. Las neurociencias es un avance del capitalismo contemporáneo, ¿sí? Las neurociencias están financiadas desde grandes capitales, están promovidas, desarrolladas, y voy a decirlo, de ciencias no tienen nada, no son científicas, ya lo descartó Freud muy tempranamente, ¿sí? Y se apunta a tratar de reducir al sujeto a un circuito neuronal, como si fuera una máquina. Si las neurociencias impondrían, esto es un desconocimiento de la humanidad como tal, de la humanidad que habita el ser humano. Porque para nosotros se trata del inconsciente, se trata del deseo, se trata del lazo amoroso. Para las neurociencias, el ser humano puede reducirse a ser una máquina, una maquinaria, ¿sí? Y todas sus pasiones gobernadas por una maquinaria. Si el mundo, ¿sí?, quedara gobernado por la ideología de las neurociencias, no existiría más el arte, por ejemplo. ¿Cómo explicar la capacidad artística, poética, musical desde las neurociencias? ¿Cómo explicar el amor, la pasión amorosa de las neurociencias? ¿Sí? ¿Cómo explicar la desazón, la angustia, el dolor? ¿Cómo explicarlo? Las neurociencias les sirve a las grandes empresas neoliberales, ¿sí?, para poder hacer sus grandes negocios. Tengo una posición absolutamente contraria, totalmente opuesta a las neurociencias como las tuvo Freud en sus inicios, porque ahí también se presentó ese debate. No es algo moderno. Lo que hoy se presenta como neurociencias tiene más de 100 años, con otra terminología, pero se trata de ideológicamente de lo mismo. Bueno, creo que he respondido bastante. Efectivamente, mis cátedras hace ya 22 años que trabajan en derechos humanos en terreno, no solo teóricamente. Hemos trabajado en villas de emergencia, hemos trabajado en barrios populares del conurbano, hemos trabajado con población travesti transexual, hemos trabajado con sobrevivientes de las torturas, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 22 años que trabajamos en campo. Actualmente estamos trabajando, tenemos un dispositivo asistencial en el Hospital de Clínica, que es el hospital universitario, un dispositivo asistencial propio que lo creamos nosotros, lo dirigimos y somos nosotros los que somos los analistas de ese dispositivo, un dispositivo que se llama dispositivo asistencial psicoanálisis y derechos humanos, y atendemos las demandas de todas las formas de violencia
que violan los derechos humanos. Y nos llegan por la calle, gente que pasa y conoce que existe este dispositivo, viene en consulta y hacen tratamiento gratuito con docentes de mi cátedra, y yo superviso toda esa tarea. Y también estamos trabajando en un colegio muy ligado a los derechos humanos, que es el colegio Claudia Falcón, es un colegio secundario, que hace unos días estuvo Nora Cortiñas dando una charla, junto con una colega que trabaja conmigo, que es Ana María Cariaga. Actualmente estamos haciendo ese trabajo, como dando cursos y seminarios en diferentes lugares, yo mismo, en diferentes lugares sobre psicoanálisis y derechos humanos. Pero además, la clínica hoy la sostenemos en esos dos espacios. Así como comenzamos hace 22 años en la Villa Emergencia 1114, en el comedor infantil, la hormiguita viajera, que lo utilizábamos de consultorio en el centro mismo de esa Villa de Emergencia. Comenzamos ahí, hace 22 años. Bueno, sabemos la guerra de Rusia-Ucrania, en verdad es una guerra intercapitalista, el capitalismo ruso y el capitalismo de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos, una guerra intercapitalista, así la leo yo. Sabemos efectivamente cómo hay sectores muy importantes de derecha en Rusia, la izquierda está muy reducida, como sabemos perfectamente, los grupos nazis que están albergados por el gobierno ucraniano en Ucrania tienen la misma fuerza militar, hay militantes nazis. Efectivamente, padeciendo el pueblo, engañados, de caso por soberanía y libertad. En verdad, ahí no hay ni soberanía ni libertad, es una guerra intercapitalista, absolutamente así. Lo único que puedo bregar es por la paz, porque no es una guerra imperial respecto a un país de respeto a los derechos humanos y de justicia social. No hay en ninguno de esos países ni respeto a los derechos humanos, ni justicia social, ni nada por el estilo. Freud habla de la guerra, tiene escritos específicos sobre eso, nuestra posición ante la guerra, la posición ante la segregación, porque efectivamente la guerra alienta el odio hacia lo diferente, sea diferente por religión, por color, por clase social, por posición sexuada, por lo que sea. Es el tratamiento hostil de lo diferente. Se trata de eso. Hostil que puede llegar a las masacres, ¿sí? También el tratamiento hostil de la diferencia son los millones y millones de hambrientos en el mundo. También son los millones de niños desnutridos, ¿sí? En todo el mundo. Lo único que quiero de esta guerra es que se termine para que no haya más muertes, pero no espero demasiado del final de esa guerra. El reparto del mundo se está discutiendo entre dos poderes que no me resultan a favor de los derechos humanos, ni uno ni otro, para hablarlo bien clarito. Lo abrazaría mucho. Y él que siempre, y decía al final que es lo que más le gustaría, poder tener alguna vez algún amigo que no lo traicione.
Yo le diría a Freud que yo quisiera ser ese amigo que no lo traiciona, que jamás lo traicionaré, que puedo trabajar sobre su obra, puedo correr las cuestiones que ya en esta época hay que pensarlas de modo distinto, hay que poder decirle que Jacques Lacan ha hecho un trabajo maravilloso y que siempre se nombró freudiano hasta el último momento de su vida. Lacan siempre, él dijo que él era freudiano, y le diría que, bueno, si él está de acuerdo con esta lectura herética que yo me atrevo a hacer, que no es una falta de respeto, sino que lo hago con toda la dignidad que puedo ponerle, todo el afecto y todo el reconocimiento a él, que realmente ha abierto algo fabuloso para la humanidad. Y le diría, si él me puede aceptar, al menos como uno de los amigos que jamás lo van a traicionar, nunca. Eso le diría a Freud. Bueno, les mando un abrazo grande, cariño, y espero que todo esto permita para ustedes articular la obra de Freud con la obra de Lacan, la obra de otros autores como Miller, Lorán y otros autores en Argentina también, personas muy, muy valiosas, y que el psicoanálisis sea para ustedes una herramienta para poder tanto operar respecto al padecimiento subjetivo de cada uno en su singularidad, en la atención clínica, y también que el psicoanálisis les permita a ustedes poder leer y comprometerse en las situaciones desgraciadas que están ocurriendo en el mundo, causada por este triunfo universal, por el momento, del neoliberalismo. Bueno, les mando nuevamente un abrazo, que estén ustedes muy bien, y los saludos de aquí desde Buenos Aires.